SER Podcast. Serendipias con Ignacio Crespo. Ya saben ustedes que Serendipias no solamente es una sección de La Ventana en verano y en invierno, sino que también es un programa de la SER que ustedes pueden buscar en todas las plataformas. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy contento todavía de aquel especial que hicisteis de la 25 con el eclipse. Ya sé que está pasado, pero como sé que os costó mucho esfuerzo y sé que está teniendo mucha acogida y descargas, pues me alegro mucho por vosotros. Gracias. Bueno, Ignacio es un tipo bien mandado, porque yo le dije un día, quiero que me hables de cosas de las que no se habla frecuentemente en ciencia, por ejemplo, de la ciencia de Oriente, que no era común que nos hablasen de ella, pensábamos que eran unos atrasados y lo pasamos fantásticamente el otro día hablando de ella, de la ciencia árabe, que resulta que también tiene un montón de juego, pero hoy él me ganó la mano y me dijo, es que se nos ha olvidado esto que es tan importante. Claro, es que resulta que estamos yéndonos lejos para hablar de cosas que efectivamente no se suelen tratar en divulgación y estamos haciendo lo que hemos hecho durante toda la historia, que es pasar por alto a quienes tenemos aquí, a la mitad de la población, a científicas que han intentado buscarse su hueco y que la sociedad no se lo ha puesto nada fácil. O sea, dos hombres muy listos aquí explicándole a todo el mundo cómo va la ciencia, hablando de científicos que son hombres, la mayoría de ellos, también porque son los que han pasado la historia, aunque los méritos fueran de otros, y resulta que nos estábamos dejando lo más importante, lo que dices tú, la otra mitad de la humanidad. Es verdad que la idea era dejarlo para aquí, para poder dedicarle un tiempo, y porque, sinceramente, si la historia no suele hacer justicia ya a las investigadoras que han hecho historia aquí en Occidente, imagínate los pocos casos que conocemos de investigadoras en China, investigadoras en Oriente Próximo, que ya nos llegan pocos de ellos. Pues imagínate de ellas. Así que hoy sí le dedicamos tiempo. Pues mira, un ejemplo de investigadoras de las que deberíamos conocer es Marta Macho Stadler, que creo que ya está en línea. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Y que ella es matemática, es editora del blog Mujeres con Ciencia y autora del libro Matemáticas por Matemáticas, y lo buscan ustedes, el por pues está escrito como un símbolo de las matemáticas, y ahí en ese libro resalta el papel de las mujeres de su disciplina, de los numeritos, de las matemáticas. Si tuvieras que resumirme ese libro en 30 segundos, ¿cómo lo harías? Pues he elegido a varias figuras de matemáticas, de esas que no son las de siempre, ¿no? Precisamente para mostrar que siempre contamos lo mismo, hablamos de las mismas mujeres, en este caso, y hay que hablar de las muchísimas más que hablan. Lo que no sabemos es desde cuándo hay noción de que haya mujeres científicas, porque siempre está la excusa de que antes todo eran investigadores, y claro, que por eso no hablamos de mujeres astrónomas o químicas, porque directamente no tenían esa profesión, no se les permitía tener esa profesión. ¿De cuándo son las primeras nociones de que haya científicas mujeres? Desde antes de Jesucristo. Ha habido siempre científicas, desde antes de que esas disciplinas a lo mejor existieran como disciplinas universitarias. Pero, por ejemplo, por recordar alguna, María la Judía, que es la que inventó el baño María, era una alquimista y una inventora. Hipatia de Alejandría, Hildegarda de Bingen. En los fogones, las mujeres han hecho química desde siempre. Ha habido grandes botánicas que se han dedicado a buscar plantas para curar a personas. Recordemos a sanadoras, parteras, etcétera. Yo creo que las ha habido desde siempre, desde el principio de la humanidad, intentando solucionar problemas de las personas que convivían con ellas. Lo que pasa es que, como dices, cuando los hombres empezaron a estudiar y a entrar en las universidades, las mujeres lo tuvieron prohibido al principio. Pero aunque no tuvieran formación reglada, siempre ha habido mujeres acompañando e inventando ellas mismas en solitario para mejorar la vida de las personas. Marta, no sé si a ti te pasa, pero cuando yo he sacado a colación alguno de estos nombres, pongo otro ejemplo. Pongo el ejemplo de Taputi, por ejemplo, en Mesopotamia, que elaboraba perfumes, sustancias químicas, y muchos la consideran, pues en cierto modo, una de las primeras que estaba estudiando científicamente todas esas disciplinas. Suena por ahí alguien que lo critica diciendo, bueno, pero es que eso era protociencia, ¿cómo le llamamos ciencia? Pero no dicen lo mismo cuando hablamos de Tales de Mileto, cuando hablamos de Aristóteles. Parece que hay un sesgo ahí, ¿no?
bueno, hay un sesgo terrible. Parece que lo que hacemos las mujeres nunca está bien, ¿no? O nunca está lo suficientemente bien. Pero bueno, yo creo que las personas que nos dedicamos a sacar a la luz a las mujeres no les hacemos mucho caso, porque a veces lo que quieren es que se les haga casito y pues lo mejor es no hacerlo, ¿no? Ha habido machismo durante toda la historia, lo sigue habiendo en todo, en la industria, en el arte, ya supongo que en la ciencia, no solo lo supongo, sino que lo he constatado porque he trabajado algunos años en el ámbito de la divulgación científica, pero ahora mismo, ¿qué radiografía hay? ¿Realmente hay mucho machismo, hay mucha ocultación del talento investigador femenino? ¿Se han reducido las diferencias de género o sigue habiendo un gran problema en eso? Hombre, han mejorado, peor no podían ir, desde luego. Pero es cierto que sigue habiendo muchos sesgos, no porque la ciencia sea especialmente machista, a lo mejor, o sí, pero vivimos en un mundo radicalmente machista y, bueno, la ciencia la hacen personas y como son personas, pues sus sesgos, machismo, racismo o todos los ismos que tengamos, los llevamos a nuestro trabajo, ¿no? Y claro que han mejorado las cosas. Las mujeres estudian, son la mayoría en el Estado español. La mayoría de las personas que hacen estudios superiores son mujeres. No todas se dedican a la ciencia, por supuesto, pero nadie puede negar que hay un conjunto de mujeres, no en todas las disciplinas científicas, lamentablemente, que hacen ciencia muy seria. Pero es cierto que, bueno, pues es más difícil para una mujer llegar a liderar proyectos, porque para liderar proyectos tienes que esperar unos años y, bueno, pues la vida a veces provoca que muchas mujeres abandonen el camino, ¿no? Porque las cosas son muy complejas. La ciencia es una actividad muy competitiva, hay que hacerla muy deprisa, hay mucha gente trabajando en los mismos temas y muchas veces hay carreras, ¿no? Por ser los que han inventado o los que han patentado alguna mejora. Y eso significa que en eso las mujeres, cuando hay prisas, las mujeres lo llevamos peor porque la vida te pone en tu sitio. Me refiero a los cuidados, a los momentos de tu vida donde tienes que dedicar tu tiempo, no solo a tu investigación, claro, sino también a otras cosas, ¿no? La famosa conciliación. Y, Marta, corrígeme porque igual meto la pata, pero no sé si uno de los problemas también puede ser que el mundo académico se ha construido en torno a unos valores, pongo comillas ahí radiofónicas, valores, que en realidad han sido reforzados sobre todo en varones, valores de competitividad por encima de todo, de escalar, de liderazgo, cuando, por supuesto que eso está bien, pero igual un formato académico que permita más esa conciliación, el dar valores a otras cosas, permitiría una competencia más paritaria, ¿no? Sí, tomarse su tiempo para las cosas, porque además tienes toda la razón, mi fotografía también es esa, pero no solo pasa en la ciencia, Sí. Me refiero, el mundo deportivo está hecho a la imagen y semejanza de los varones, ¿no? Lo que ha costado a las mujeres sacar un poco la cabeza, pero es cierto que el mundo universitario, el mundo de la investigación está muy jerarquizado y hay muchos egos además por medio. Eso es una característica que yo creo que tienen la gente vinculada a la ciencia, y cuando hay muchos egos por medio, pues la competitividad a veces es brutal, ¿no? Y no digo que no haya mujeres con unos egos infladísimos, pero en general es mucho más de hombres. No digo que todos los hombres lo tengan, pero el mundillo científico tiene ese pequeño tufo a ver quién, con perdón, pero a ver quién la tiene más larga, ¿no? Sí, eso hace que bueno, pues que no siempre se haga la ciencia con el suficiente tiempo. A veces hay que, por hacer una cosa deprisa no va a ser mejor, por supuesto, pero a reflexionar, a compartir y hacer una ciencia más sosegada, que seguramente es mejor y mucho más diversa además. En cuanto a lo más mediático, que para los que no entendemos de ciencia ni estamos en el sector, es el premio Nobel, resulta que si hacemos un recuento hay un porcentaje bajísimo de mujeres galardonadas en ciencias. Ellos se defienden diciendo que, bueno, que son criterios objetivos por los cuales se otorga el premio Nobel, pero no sé si está estudiado ese sesgo. Sí, está estudiado como casi todo. Nadie dice que las personas que ganan los Nobeles no se lo merezcan. Hay mucha gente que se merece premios y no los va a recibir en su vida, ¿no? Pero para un premio de estas características, digamos que hay dos momentos.
para que te lo puedan dar, alguien te tiene que proponer grandes instituciones o premiados Nobel anteriores, etcétera. Y para que te propongan, te tienen que ver. Y ahí entra un primer sesgo. Es difícil que propongan a lo mejor a una científica en un grupo, porque los investigadores principales casi siempre son varones y, bueno, pues normalmente propones al investigador principal, ¿no? Y luego hay gente que opina que el trabajo que hacen las mujeres pues igual no es tan bueno como el de los hombres. Uh-huh. Si tienes la suerte de que alguien te propone y eres mujer, hay un comité en el cual, un comité de personas expertas que deciden quién se merece de todas esas candidaturas que te entregan el premio, que se le entregue el premio. Y bueno, esto también está muy estudiado porque hombres y mujeres, es lo que se llama el efecto Jennifer-John, ante currículums exactamente iguales, hombres y mujeres, insisto, valoramos mejor al varón que a la mujer. Está muy estudiado, está estudiado además es un ejemplo de ciencia, se llama el efecto Jennifer-John porque, lo que os digo, se hizo hace ya unos 14 años este experimento. Se envió un currículum de una persona que tenía que entrar en un laboratorio a 127 profesores y profesoras de universidades americanas. Solo variaba el nombre, a veces se llamaba Jennifer, a veces se llamaba John, y sorprendentemente John, con el mismo currículum que Jennifer, sacaba mejores notas en todo, ¿no? Entonces, esto hay que saberlo, que porque en muchas ocasiones, cuando a mucha gente le parecen tan mal estas ayudas, ¿no? Lo que se llaman las ayudas positivas para que algunas mujeres consigan llegar a ciertos puestos de relevancia, por ejemplo en ciencia, hay que recordar que en igualdad de condiciones John siempre le va a ganar a Jennifer, con lo cual es importante que a las mujeres se les apoye, aunque es también algo bastante impopular, pero el motivo está allí. Tenemos muchos sesgos, hombres y mujeres, y valoramos peor a las mujeres que a los hombres. Tristemente, todo esto que nos cuentas no nos sorprende. La verdad es que es una pena y basten estos minutos a ver si sirven por lo menos para concienciar a unos cuantos hombres más y a unos cuantos miembros de jurados para que vayan deshaciendo esa desigualdad. Muchísimas gracias, Marta Macho Stadler, por haber estado en La Ventana hoy en Serendipias. Gracias a vosotros por hablar de estos temas. Un gusto hablar con una matemática que además recuerden ustedes que es editora del blog Mujeres con Ciencia, vayan a verlo, y que es autora también del libro Matemáticas por Matemáticas. Pues aquí sigue Ignacio Crespo, que no solamente conoce a esta científica, sino que conoce a muchas otras que deberíamos también tener en el radar y que no han sido suficientemente reconocidas, como por ejemplo... Y te iba a decir que es triste que el mérito como divulgador sea conocer científicas. Pero, sí, ya es pero poco, es que estamos en esa situación. Estamos en esa, tenemos que reconocerlo, ya está. Estamos en esas. Pues mira, quiero que pongamos un ejemplo que es de actualidad, porque siempre que hablamos de esto, ya lo decía Marta al principio, son los mismos nombres. Es Marie Curie, parece que hay que ser Marie Curie para tener un espacio en ciencias siendo mujer, y no es la situación, y hay gente que dice, bueno, pero Marie Curie fue hace mucho tiempo, las cosas han cambiado y el machismo era la norma en su época. Vamos a ver que estamos hablando de época de la Revolución Francesa un poquito después, no Marie Curie, sino movimientos protofeministas como Wollstonecraft, como Olympe de Gouges, que vamos a ver que claro que podemos coger textos de Einstein poniéndole una carta con reclamaciones a su mujer diciendo exactamente lo que tenía que hacer y no hacer en su relación personal y decir, eso era machismo. Se puede, pero te traigo un ejemplo que es actual, para que esta gente no tenga nada que decir, y es Svetlana Mojsov, que es complicado de pronunciar porque pues, ella es de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, y posiblemente el nombre no te suene, pero si te digo Ozempic... Ahora sí, claro, este fármaco para ayudar a adelgazar, ¿no? Claro, que ha trascendido como fármaco para ayudar a adelgazar. En realidad ella no creó el Ozempic, pero ella fue importantísima, fue determinante en el descubrimiento de la molécula en la que se basan todos estos fármacos, que además trabajan para no solo bajar de peso, que eso es algo secundario, sino tratar la diabetes, como ningún otro fármaco lo ha conseguido nunca. Es que originalmente iban a eso, a tratar la diabetes.
Y siguen yendo. De hecho, Ozempic es para la diabetes y es Wegovy de Novo Nordisk también quien se utiliza para bajar de peso. Y Svetlana tuvo un papel central desde el principio en entender cuál era la función de estas moléculas, comprender cuál era la parte de esa molécula del GLP-1, que es como se llamaba, que era activa y por lo tanto lo que desbloqueó que luego se pudieran desarrollar los primeros tratamientos, y sin embargo tuvo que pelearse por la patente. Se enteró tiempo después de que su universidad se la había dado a otra persona, la institución en la que trabajaba, realmente no la universidad, se la había dado a uno de sus compañeros, un superior, pero que realmente tenía un trabajo paralelo con ella. O sea, perdóname, es como si yo voy a registrar una canción y no se la registro a la compositora, sino al jefe de la compositora. Sí, y se enteró de malas formas, Dios además, mío. tiempo después. Y que es tan grave la situación que tuvo que entrar en tribunales, estar varios años, y cuando por fin le reconocieron su parte de la patente, solamente quedaba un tiempo muy, muy limitado de vigencia de esa patente. No hubo ninguna compensación retroactiva. Así que ahí está, pero eso sí, peleando para que cada vez que se da un premio a las personas que han contribuido a crear este medicamento, que posiblemente va a cambiar el estado de la salud mundial, Seguro. esté ella ahí con el nombre. No me atrevo a pronunciar el apellido de la siguiente científica que quieres que conozcamos. Pues Geppert-Meyer, Maria Geppert-Meyer, es de nuevo una científica que en este caso sí ha sido reconocida porque tiene el premio Nobel, y eso es fantástico. Pero lo interesante es saber cómo lo comunicó la prensa. A ver. La prensa no dijo Maria Geppert-Meyer gana un premio Nobel por descubrir cuál es la estructura del núcleo atómico, que suena potente, o por contribuir al proyecto Manhattan, o por nada de esto. Lo que dijo la prensa fue titular literal: Madre de San Diego gana el premio Nobel. Dios mío, qué horror. Este era el nivel. Me suena a mí lo del proyecto que mencionabas, que es ¿cuál? El proyecto Manhattan es el proyecto de la bomba atómica. Claro. Ella tuvo una participación marginal en él, pero marginal para bien. De hecho, se alegra de que la línea de investigación que seguía ella no fuera determinante para poder desarrollar esto, pero hay que entender también el contexto. María venía de lo que ahora es Alemania y tenía, por lo tanto, toda una implicación con lo que estaba ocurriendo en Europa por aquel momento importante. Pero aparte de esto, aparte de que se comunicara así su premio Nobel, hay algo en común con muchas de estas investigadoras, y es que a pesar de su currículum, un currículum que en varones habría sido indiscutiblemente merecedor de un espacio en una universidad, ella tuvo que pelearlo mucho. Cuando se fue a Estados Unidos con su marido, el puesto de la universidad era para el marido, y ella pidió también tener un espacio. Hombre. Con su currículum tenían que habérselo dado, pero le dijeron, es que mira, nuestras reglas antinepotismo son muy estrictas. Sí, hombre. Que dices, nunca se ha tenido esto en cuenta. Nada, que va. Vamos, pero para ella sí. Eso sí, si quieres venir a trabajar gratis, te dejamos un hueco. ¿En serio? ¿Y sabes qué pasó? Que fue a trabajar gratis, efectivamente, contribuyó muchísimo. Ya digo, entendió qué era lo que ocurría en el núcleo atómico, qué estructura tenía dentro. Claro. Y sin embargo, despidieron a su marido, que dices, bueno, ya podrían contratarla a ella. No, le despidieron porque le molestaba que estuviera una mujer por el laboratorio. ¿En Y como no serio? estaba contratada ella, que estaba gratis, dijeron, pues vamos con el marido. Madre mía, tendría que haber despedido a todos los Beatles, que estaban siempre sus mujeres en los estudios de grabación. ¿Nos da tiempo todavía a una científica más de las que nos ha traído hoy Ignacio Crespo para que conozcamos? Bueno, de esta voy a atrever a decir el nombre, pero a lo mejor me equivoco. Gertrude B. Elion. Eso es. Toma justo. ya. Y posiblemente tengamos que conocerla también como obligación, porque tiene otro premio Nobel. He traído mira. a casos que, fíjate, tienen el premio Nobel, han sido indiscutiblemente relevantes en su ámbito de investigación y, sin embargo, ni siquiera los divulgadores las conocemos a veces. O sea, no he ido a buscar casos raros, no. Gertrude B. Elion es la madre de una gran cantidad de los fármacos que utilizamos todavía a día de hoy. Ella se enfrentó a una comunidad machista, de nuevo, con comentarios explícitos de no te contrato porque eres mujer, básicamente. A pesar de eso, consiguió finalmente tener un espacio en el que desarrollar sus investigaciones, y solamente por poner un ejemplo, de verdad, porque una persona que desarrolla tantos fármacos distintos y a través de mecanismos distintos, no era solo ensayo y error, no eran serendipias, que pasa mucho con los fármacos, era diseño activo, buscar exactamente cómo hacerlos, desarrolló la 6-mercaptopurina, que fue el primer tratamiento eficaz para la leucemia infantil, la azatioprina, que es el primer inmunosupresor que permite que se hagan trasplantes de órganos, el aciclovir, que es para el herpes, alopurinol, que es para la gota y además también tiene implicaciones en la quimioterapia, la primetamina, que se utiliza
utiliza como tratamiento para la malaria, que de nuevo causa muchísimas muertes. Tiene mucha implicación. Trimetropina, que es un antibacteriano para infecciones urinarias, respiratorias, para la meningitis, y la base del AZT, que igual no suena. ¿Qué es el AZT? Me suena el nombre, pero vamos, me suena a la Guerra de las Galaxias, a Robot. Te va a sonar porque es el primer fármaco contra el SIDA que existe. Ah, amigo mío. Empecemos a sumar las vidas que ha salvado esta mujer. Y luego subrayemos lo que he dicho al principio, que normalmente no conocemos su nombre ni los divulgadores. En Serendipias le dedicamos un pequeño fragmento que nuestra productora Mariola Sarrió estuvo defendiendo ahí su figura y comentándolo, y ella lo hace con pequeñas entrevistas a expertos. Le costó encontrar a alguien del sector que conociera su nombre. Increíble. Todo lo que nos estás contando todas estas semanas está siendo bastante interesante, bastante luminoso, pero esto ya me parece casi que vergonzante. Te diría que hoy nos hemos puesto la cara colorada, pero bien está empleado en nosotros. Ignacio Crespo, no sé si la semana que viene tendremos oportunidad de vernos porque nos está llamando a la puerta el sorteo de la Champions. Por si acaso te digo que ha sido un placer compartir micrófono contigo. Un placer. Pero tú seguirás con Francino, que esa es la gran ilusión que tenemos todos de venir siempre aquí a compartir micro con él. Muchas gracias, Ignacio Crespo. A ti, un placer. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.